Ya tenemos circo montado y ya tenemos de qué hablar durante las próximas semanas. Cada nuevo escándalo que desvía la atención de las cosas verdaderamente importantes es una pequeña victoria para el Partido Socialista y para un Pedro Sánchez que se encuentra cada vez más solo, cada vez más presionado y cada vez más débil. El caso de Dani Alves ha sido un soplo de aire fresco para el Partido Socialista. Que ahora mismo todos estemos enfocados en si Dani Alves es realmente culpable o no, es una pequeña victoria para Pedro Sánchez, porque desvía la atención de lo verdaderamente importante. Esta era una jugada maravillosa, si no hubiese sido por el pequeño traspiés de María Jesús Montero. Este domingo, en un acto del PSOE en Sevilla, María Jesús Montero se atrevió a decir esto que están a punto de escuchar. Que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos. Esto no solamente ha desatado la ira de todas las personas cercanas al Poder Judicial, entre ellos absolutamente todas las asociaciones de jueces de España. Todos los jueces de España han mostrado su rechazo ante semejante barbaridad que está diciendo no solamente María Jesús Montero, sino todo el feminismo y la progresía patria. Periodistas y tertulianos no paran de repetir del terrible error que ha cometido María Jesús Montero, muchos acusándola incluso de ser una completa ignorante en materia judicial. ¿Es esto cierto? ¿Realmente María Jesús Montero se equivocó al decir esto? ¿O es parte de una estrategia orquestada para poder sacar beneficio político de este caso del que toda la opinión pública no para de hablar? Quédate hasta el final, porque vamos a analizarlo. Por si no estabais informados del caso, voy a hacer un breve resumen de lo que ha pasado con Dani Alves. A finales del año 2022, una joven denunció al exfutbolista por una presunta agresión sexual cometida en el baño de una discoteca en la ciudad de Barcelona. El 20 de enero del año 2023, Dani Alves fue detenido y fue puesto en prisión provisional, a la espera de que se dictara una sentencia. El caso de por sí fue bastante controvertido, porque el único elemento que tenían para acusar a Dani Alves de la agresión cometida era la propia denuncia de la presunta víctima. El resto de pruebas circunstanciales, como las imágenes arrojadas por la cámara de seguridad y los testimonios de las personas que allí se encontraban, solamente demostraban que ambas personas acudieron de forma voluntaria al baño. Lo que pasó allí dentro solamente lo saben Dani Alves y la presunta víctima. En febrero del año 2024, el tribunal que instruía la causa determinó que Dani Alves era culpable y lo sentenció a 4 años y medio de prisión. Este logró salir en libertad condicional pagando una fianza de 1 millón de euros. Sus abogados, como no podía ser de otra manera, recurrieron a esta sentencia. La polémica se desató cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña determinó que solo el relato de la chica no era suficiente para condenar al exfutbolista. Por supuesto, todas las feministas y la progresía nacional entraron en cólera, porque para ellas y para la ministra María Jesús Montero impera el principio hermana yo sí te creo. Para ellas, el testimonio de una mujer es muy superior a la presunción de inocencia y es la prueba única e indudable de que en el baño de esa discoteca se cometió una agresión sexual. El Tribunal Superior de Justicia que dictaminó esta sentencia se basó en todas las contradicciones que había en la declaración de la chica. Al parecer, el testimonio de la presunta víctima no es suficiente para poder dictar una sentencia de culpabilidad. Si Dani Alves realmente es culpable o no, no lo vamos a determinar en este canal. No nos corresponde ni a periodistas ni a opinólogos hablar sobre la presunta culpabilidad o no del exfutbolista brasileño. Lo que sí vamos a analizar en este vídeo es lo que motivó a la vicepresidenta de Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a decir semejante barbaridad. Y si la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña realmente está pegada a derecho. Para ello voy a hacer uso de un hilo en Twitter que no tiene ningún desperdicio. Se trata de un juez español que, bajo el seudónimo Josh de Zipper, suele explicar todos los asuntos relacionados con la materia judicial. Es una cuenta que no tiene ningún desperdicio y que desde aquí les recomiendo encarecidamente que sigan para estar al día de toda la actualidad en materia judicial. Vamos a comenzar a desgranar poco a poco cada uno de los tweets que publicó este juez. El caso Dani Alves viene bien para recordar que la sola declaración de la víctima es suficiente para condenar a alguien. Si se dan unos requisitos, claro, no porque sí. Y lo va. Aquí viene una explicación maravillosa de por qué los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña llegaron a esta conclusión. Los jueces no condenamos según creencia. Supongo que nadie quiere un juez que te condene porque crea que eres culpable, porque en su opinión o fuero interno merezcas la cárcel.
En un Estado democrático y de derecho son necesarias pruebas objetivas. Esto es algo que parece pasar por alto deliberadamente la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. En España tenemos un sistema garantista que procura que ningún inocente, o por lo menos la menor cantidad posible de inocentes, puedan terminar en prisión. Para ello, todos los jueces se rigen bajo el principio indubio pro reo. ¿Esto qué significa? Que si existe alguna duda, esta tiene que ser siempre aplicada en favor del acusado. En el sistema judicial español, toda persona es considerada inocente hasta que sea la justicia o la parte acusadora la que demuestre lo contrario. En este caso, la presunta víctima no tenía necesidad de demostrar nada. Para eso tenemos un sistema judicial y para eso tenemos una policía que se encarga de investigar. Ella simplemente puso la denuncia y es deber de la justicia y de la policía contrastar esta información y determinar si Dani Alves es realmente culpable o no. El problema que tenemos con este tipo de delitos es que las únicas personas que presenciaron el acto fueron la parte acusada y la parte acusadora. Estas pruebas deben ser lo suficientemente sólidas como para tumbar la presunción de inocencia, derecho humano reconocido en la Constitución, en el Convenio de Europa y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos somos inocentes mientras no se pruebe lo contrario. Estas pruebas son muy variadas: testigos, grabaciones de vídeo o de audio, documentos, fotos, informes periciales, pero conseguir pruebas para condenar no siempre es fácil. Quien comete el delito no quiere que le pillen, así que no suele dejar tras de sí un reguero de pruebas. Como comenté antes, en este caso es muchísimo más complicado porque las únicas personas que presenciaron el acto son la parte acusadora y la parte acusada. Lo que ocurrió en el baño de esa discoteca solamente lo saben Dani Alves y la chica que le acusa. Esto se complica más si el delito es de los que suelen cometerse en la intimidad, como los delitos contra la libertad sexual. Aunque a veces hay pruebas claras, testigos, grabaciones, fluidos, heridas o desgarros en caso de violencia, drogas en sangre, etc. Muchas veces no. Este es exactamente el caso. Hasta donde nosotros sabemos y donde se informó a la opinión pública, ambas personas entraron de forma voluntaria al baño de esa discoteca. Eso no quiere decir que no haya ocurrido allí dentro una agresión sexual. Recordemos que en cualquier momento una persona te puede dar el consentimiento e inmediatamente retirártelo. Todos podemos hacernos una idea de lo que pasó allí dentro. Incluso podemos pensar si el exfutbolista es culpable o no. Lo que tú y yo pensemos es absolutamente irrelevante para la justicia. Incluso lo que piensen los jueces también tiene que ser del todo irrelevante. La única forma de condenar a alguien es con pruebas contundentes. Esto lo sigue explicando de forma maravillosa el juez. Por eso, desde hace muchos años, el Supremo permite que en estos casos en que, por ser complicada la prueba, casi no hay, salvo la declaración de la víctima, esta pueda servir para tumbar la presunción de inocencia y condenar, pero siempre que se den una serie de requisitos. Requisito número 1: verosimilitud. El relato de la víctima debe ser coherente, lógico, sin contradicciones y en la medida de lo posible, aunque no siempre es imprescindible, estar respaldado por corroboraciones periféricas objetivas, partes médicos, testimonios de referencia. Esto quiere decir que si la persona que acusa entra en contradicciones, si el relato no se sostiene, si va en contra de otras evidencias circunstanciales, no se puede tomar en cuenta el relato de la víctima, al menos no para basar todo el caso, como se hizo en el caso del futbolista Dani Alves. Requisito 2: ausencia de incredibilidad subjetiva, que no existan motivos para dudar de la sinceridad de la víctima, como presiones del entorno o relaciones previas con el acusado que sugieran resentimiento, enemistad, venganza o cualquier interés espurio, es decir, un interés no puro. En este caso creo que la chica no tenía ningún motivo para denunciar a Dani Alves. Sinceramente no lo sé, pero no me corresponde a mí juzgarlo, para eso está la justicia. Requisito 3: persistencia de la incriminación. La víctima debe mantener su versión todo el tiempo, sin contradicciones significativas entre lo que dijo al principio del proceso y lo que dice al final en el juicio. No se exige coincidencia absoluta, pero sí un relato uniforme. Es normal que pasado cierto tiempo no te acuerdes de muchos detalles que diste en tu declaración inicial. Esto es algo que cualquier juez puede comprender. Sin embargo, lo que no puedes hacer es caer en contradicciones. No puedes decir una cosa y en la siguiente declaración la contraria. Desde Podemos y el ala feminista más radical nos vienen diciendo que la víctima solamente debería dar una sola declaración, porque de otra manera se estaría revictimizando a la persona que sufrió la agresión. Yo puedo entender que puede ser un mal trago para una víctima de abuso sexual, tener que estar contando lo mismo que pasó una y otra vez ante diferentes dependencias, pero es absolutamente necesario si estamos hablando de mandar a una persona a prisión. Lamento el mal trago que pasó esa persona y lamento que lo tenga que revivir en numerosas ocasiones, pero estamos hablando de la libertad de una persona.
Jamás el testimonio de una víctima per se puede estar por encima de la presunción de inocencia. Si vamos a enviar a alguien a prisión, tenemos que estar muy seguros de que cometió ese delito. Lamentablemente, la víctima va a tener que declarar las veces que sean necesarias. No se trata de revictimizar a la víctima, se trata de estar seguros que estamos impartiendo justicia. Estos tres requisitos no son reglas rígidas, sino pautas que sirven al juez al analizar la declaración de la víctima. Ese análisis, eso sí, que debe ser riguroso a fin de evitar condenas basadas solo en impresiones subjetivas, contrarias a la presunción de inocencia. Pero los jueces no somos ajenos a la sociedad actual y de vez en cuando vemos sentencias que condenan sin ese análisis riguroso. Por ejemplo, sentencias que se centran más en justificar la ausencia de alguno de estos requisitos que en analizar la declaración en su conjunto. O como parece que ha pasado con la de Dani Alves, sin contrastar motivadamente la declaración de ella con las pruebas objetivas que sí existían, ADN, vídeos, etcétera, y que la contradecían, dando un salto de fe contrario a la pesada esa de la presunción de inocencia. Y no, a la declaración del acusado no se le exige tanto como a la declaración de la víctima. Y ello porque se parte de que el denunciado es inocente y por tanto puede hasta mentir como parte de su derecho, también fundamental a defenderse. Es la acusación quien debe probar su culpa. Aunque esto es un principio fundamental del derecho, tengo que discrepar con todo el sistema judicial. Me parece que una persona acusada de un delito no debería tener derecho a mentir. No puede ser que tú bases tu defensa en una mentira. En el momento que una persona presta declaraciones ante el juez, sea la parte acusadora, sea la parte acusada o sea un testigo, todos deberíamos tener la obligación de decir la verdad. Pero en este caso estoy de acuerdo con el juez en lo que explica. Si el acusado se contradice, no se le puede tomar tan en cuenta como las contradicciones que pueda presentar la parte acusadora. Recordemos que es la parte acusadora la que tiene que demostrar que la persona a la que está acusando es culpable del delito. Y es que el yo sí te creo queda muy bien en boca de los políticos que quieren hacer caja electoral, pero nunca puede ser regla procesal que guíe a los jueces en un Estado democrático y de derecho. No, al menos mientras queramos ser respetuosos con los derechos humanos. La presunción de inocencia puede favorecer a los culpables, claro. Que no haya pruebas no significa que no sucediese, ni que la víctima mintiera. Pero en verdad protege a todos, sobre todo a los inocentes. Si no has hecho nada y fueses acusado de un delito, ¿qué querrías? Me parece extraordinario el análisis que hace este juez, porque lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no es que Dani Alves sea inocente. Lo que ha determinado es que no hay pruebas suficientes para acusarlo. Esto es un matiz muy pequeño, pero cambia absolutamente todo. En estos momentos seguimos sin saber si Dani Alves es culpable o no. Y sinceramente, como sociedad nos tendría que dar un poco igual. Lo que sí tenemos que aplaudir es el trabajo que han hecho los jueces para evitar que una persona a la que no se le ha demostrado de forma contundente vaya a prisión. Vale, sí, se trata de un futbolista millonario, pero me gustaría que si esto mismo ocurriese con el panadero de la esquina, la justicia tuviese también el mismo rigor. No podemos pretender que la sola acusación de una mujer sirva para enviar a una persona a prisión. Por desgracia, esto que estoy diciendo va a hacer que muchas personas culpables terminen en la calle y que muchas agresiones sexuales no sean castigadas como merecen. Pero este es el precio que pagamos como sociedad para evitar que las personas inocentes terminen en prisión. Si de verdad, hermana, yo sí te creo, fuese un principio fundamental del derecho, no haría falta ni siquiera acudir a los juzgados. La sola declaración en dependencias policiales sería suficiente para que un juez tomase nota de esta declaración y determinara cuántos años de prisión tiene que pasar esta persona. Sinceramente, no me gustaría vivir en esta sociedad y por fortuna, la justicia aún sigue teniendo dos dedos de frente. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Crees realmente que Dani Alves fue culpable o no? ¿Te parece correcta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? ¿Crees que se equivocaron los tribunales al dictar sentencia a Dani Alves? Déjamelo saber en los comentarios, pero antes de irte, ¿a qué viene la declaración de María Jesús Montero? ¿Realmente es tan ignorante como están haciendo ver algunos tertulianos? Yo creo que no, que nada más lejos de la realidad. María Jesús Montero era perfectamente consciente de lo que decía, porque ahora mismo la única traba que está teniendo Pedro Sánchez en sus planes totalitarios es el Poder Judicial. Si hay algo que necesita Pedro Sánchez como agua de mayo, es que la sociedad comience a dudar del Poder Judicial, que pongamos en entredicho todas sus sentencias, que justifiquemos la necesidad de reformar el Poder Judicial y que Pedro Sánchez pueda meter a jueces afines a su ideología que no hayan pasado por la carrera judicial. Necesita un Poder Judicial servil a sus intereses y hasta ahora todos los jueces de España no se están doblegando ante los caprichos de Pedro Sánchez. Este caso de Dani Alves no solamente le sirve para distraer la atención, en ese caso lo está haciendo maravillosamente bien, porque estamos todos hablando de este caso en lugar de hablar de lo verdaderamente importante.
Lo que realmente le está sirviendo como ariete es para ir erosionando poco a poco la credibilidad que tiene la sociedad en la justicia española. Desde aquí les voy a pedir que por favor compartan este vídeo y no le sigan el juego a Pedro Sánchez. Tenemos un sistema garantista que le permite a las personas inocentes no terminar en prisión, aunque como dije antes, eso significa que algunas personas culpables puedan terminar en la calle. Esto no se trata de si Dani Alves era millonario o no, no se trata de si los hombres apoyamos a una persona o a otra, solamente por sus ideas políticas o por el dinero que pueda tener. Si de verdad esto se tratara de defender a las mujeres, Irene Montero, María Jesús Montero o toda la tropelía feminista de Podemos y de Sumar habrían sido igual de contundentes con Íñigo Errejón o con Juan Carlos Monedero. Para ellos sí pidieron presunción de inocencia, para ellos sí escondieron la cabeza y miraron hacia otro lado. Sin embargo, en este caso, donde las pruebas al menos generan duda, exigen la cabeza de Dani Alves. Y no solamente la de Dani Alves, sino la de todos los jueces. No le sigas el juego a la izquierda. Tenemos que seguir concentrados en lo que realmente nos importa. Y es que cada día somos más pobres, cada día lo tenemos más difícil para llegar a fin de mes y el gobierno está más preocupado por salvarse el culo que por arreglar nuestros problemas. Tenemos a un presidente de gobierno que resiste obstinadamente en el asiento de Moncloa, a pesar de que es incapaz de poner a sus socios de gobierno de acuerdo en cuánto vamos a aumentar el gasto militar. Tenemos a los enfermos de ELA esperando por una ayuda, mientras que el gobierno nacional nos dice que tenemos unos presupuestos maravillosos, unos presupuestos extraordinarios que no incluyen a los enfermos de ELA, que no incluyen a las víctimas de la Dana, que no incluyen a nuestros hermanos de La Palma, pero que curiosamente son bastante flexibles para montar nuevos chiringuitos y montar nuevas fiestas. Ayúdame a compartir este vídeo, no te olvides de suscribirte, no te olvides de dejarme tu opinión. Y como siempre, nos vemos la semana que viene.